La comunicación nace y crece a la par de las comunidades. En la historia del mundo, los medios de comunicación han contribuido al desarrollo de los pueblos. Al ser fuente de información, se convierten en impulso para el avance de las sociedades. Hoy las noticias se mueven deprisa, son ágiles, puntuales. Hoy los usuarios son exigentes, concretos, van en busca de la verdad. Los profesionales del periodismo y la comunicación van por más para satisfacer a los públicos. Estamos aquí, vamos a satisfacer la voracidad informativa de nuestra audiencia. Somos el medio informativo por excelencia de nuestra hermosa provincia. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por acompañarnos aquí desde la cabina de provincia en nuestro programa Comisión Iberoamericana Radio. Soy Claudia Álvarez Medrano, gracias por su compañía este jueves, la tarde de este jueves, que pues le corresponde a la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas. El día de hoy nuestra invitada es la licenciada Mariela Ortiz Vega, visitadora civil de dicha comisión. Querida Mariela, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Claudia, y buenas tardes a quien nos está en este momento sintonizando. La verdad, yo me siento siempre muy contenta de estar aquí con ustedes. Para mí es un gusto y un placer nuevamente estar aquí. Muchísimas gracias. Y bueno, antes de entrar al aire, comentábamos con Mariela, bueno, ustedes nos verán a partir de hoy con el cubrebocas que se ha hecho obligatorio ya a través de una iniciativa que llegara al Congreso del Estado por parte del gobernador, y pues es obligatorio desde ya está publicado en el Diario Oficial del Estado de Michoacán. Y pues yo estaba revisando, Mariela, te decía que hay excepciones, por supuesto, en dentro de esta ley del uso obligatorio. Por lo pronto, en lugares públicos, privados, tiene carácter de tal, solo quedan exentos pacientes inmunodeprimidos, asmáticos con fibrosis quística, cáncer, lesiones faciales, personas con trastornos cognitivos, respiratorios o auditivos, discapacidades u otros trastornos de salud específicos que pudieran interferir con el uso correcto de cubrebocas. Por tal motivo, y le decía a Mariela, bueno, que esta iniciativa pues no exenta a conductores de radio, de televisión, ni a sus invitados. Alexis Barriga, quien está en los controles técnicos. Alexis, buenas tardes, hola. Pues también está utilizando su cubrebocas, ya tenemos audio en la cabina, y bueno, pues deseamos que nos escuchen de la mejor manera. Finalmente, Mariela, pues es un derecho a la salud. Así es. Y ese es un derecho humano. Así es, Claudia, nosotros en representación que vengo de la comisión, defendemos los derechos humanos. Entonces es un derecho a la salud el que yo me proteja y proteja a las personas que me rodean, porque recuerden que mi derecho termina donde empieza el de la otra persona. Entonces es muy importante que tomemos las medidas de salubridad, que nos acatemos a las reglas, a esta nueva ley, porque al final de cuentas nos tenemos que estar actualizando para convivir. A lo mejor estamos separados, pero estamos todos juntos, unidos por un mejor mundo, claro. Desde luego, y de ahí, bueno, actuar con responsabilidad, ¿no? Socialmente responsables. Estábamos hablando de multas, ¿verdad? Así es. Y bueno, pues sí las hay. Van desde, puede ser si alguna persona en la vía pública se niega a utilizarlo después de que se le pidió determinadas ocasiones, habrá un arresto administrativo domiciliario hasta por 36 horas. Y también hay multas que podrán conmutarse por trabajo comunitario establecido por la autoridad correspondiente. A ver, Mariela, ¿aquí qué sería? ¿La multa podrá conmutarse por trabajo comunitario establecido por la autoridad correspondiente? ¿A qué se refiere Es eso? decir, que por ejemplo, si llegan a violar esta ley prácticamente, o este nuevo decreto, puede ser que ellos paguen esta multa con labor social, o sea, que los pongan, no sé, a hacer alguna limpieza en vía pública,
que los pongan a recoger basura, que dependiendo de lo que esté necesitando la sociedad, le va a tocar pagar con multa en labor social. O sea que si no tiene tal vez, porque también tengo entendido que las multas son económicas, entonces hay muchas personas que a lo mejor me dicen, pues yo no tengo dinero, ok, entonces vamos a hacer labor social para que tú apliques y pagues esta multa, y pues prácticamente esta ley o este decreto se está realizando para que entendamos que es una responsabilidad muy grande el que nosotros portemos o no portemos el cubrebocas. Muy bien, pues entonces ahí está, y como decíamos, es un derecho finalmente. La salud de los ciudadanos es que el día de hoy pues estamos portando el cubrebocas, y se hace una invitación respetuosa desde luego para que ustedes lo estén portando en lugares públicos, en lugares privados y desde luego también en el transporte público. Bueno, finalmente los derechos humanos hemos hablado, Mariela, contigo, con nuestras invitadas, pues es un tema que nos involucra a todos. Así es. Y a todos los ciudadanos. Y en este sentido, la Comisión Iberoamericana Radio de Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas, pues está trabajando constantemente a través de diferentes comisiones. Así es. Pues para justo eso, ¿no? Hacer valer los derechos de los ciudadanos. Así es. En diferentes ámbitos de nuestra existencia, de nuestra vida. Pero hoy vamos a hablar de algo que me parece fundamental para entender bien este tema, que tiene que ver con la misión y la visión de la comisión. Así es, Claudia. Y pues vamos a empezar con la misión. Claro. A ver, compártenos, claro por que favor. sí. Mira, qué bueno que vamos a empezar con esto. A mí la verdad me agrada que nuestro público conozca cómo es que está establecida la comisión, cuáles son sus objetivos, porque si recuerdan el programa anterior, nosotros empezamos con el lema de la comisión y ahora vamos a conocer su misión y visión. La misión es muy importante porque esta se dedica a contribuir al logro a una sociedad universal, que esta sociedad puede estar libre, justa, equitativa, que puede estar incluyente, expresiva, pacífica, que por sí sola esta sociedad se defienda en su dignidad al respeto. Es decir, que defienda la dignidad que tiene la sociedad, que por sí sola, que no necesite una ley que aplique, pero aún así, aunque hay muchas violaciones de derechos humanos. Entonces el objetivo es que la sociedad por sí sola trate de defender su dignidad. Y también, obviamente, no deja fuera a las personas o a los sectores que son de grupos vulnerables. En este caso entrarían lo que es los migrantes, las mujeres, niños, niñas y obviamente nuestros adultos mayores. Dice también su misión que es sin importar sexo, edad, raza, preferencias sexuales, religión o nacionalidad. Entonces, en ese aspecto, si te fijas, Clau, esta es la misión de la comisión y prácticamente está protegiendo a todos los sectores y a toda la sociedad. El objetivo es que nosotros entendamos que no debemos de vulnerar los derechos humanos y que la comisión lo que quiere es que podamos vivir en paz, los unos con los otros. Claro, y cuando hablamos, me gusta esto de defender la dignidad. Exacto. ¿Cómo podríamos ampliar un poco, Mariela, digamos que estas tres palabras, defender la dignidad? Ok, podemos ampliarlo, Clau, pues por ejemplo, cuando lo tomamos como una persona, nosotros tenemos dignidad en ciertos aspectos. Por ejemplo, hay personas que toman la palabra dignidad como mala o para herirte. En ese aspecto no debería de ser así, porque la dignidad de una persona es su integridad. Es decir, que su esencia, su personalidad, su forma de ser es como le genera a ella una dignidad humana. En muchas ocasiones llega a ser vulnerada. ¿Por qué? Porque a lo mejor sin querer o obviamente con dolo, con toda la intención, llegan a herirnos. Entonces nos atacan en nuestra dignidad, nuestra integridad, sin que nosotros pues obviamente seamos el agresor. Entonces en ese aspecto la dignidad humana se divide en el respeto a cada persona. Así lo podría yo denominar. Muy bien. Y eso también es lo que hace que cada persona sea diferente, ¿no? Exactamente. O sea, es decir, respetar las características que tiene esa persona, que obviamente no son iguales a las mías, o a las tuyas, o a las de mi hijo no es igual a mí, exactamente. Mi marido tampoco, viceversa. Entonces, bueno, entender esas diferencias
respetarlas, eso también le otorga dignidad a la persona. Y más que nada, Clau, ahorita porque en la actualidad ya tenemos un mundo idealista. O sea, ya tenemos un mundo que nos dice, los estándares de belleza son así. Uh-huh. O que es que la moda que se está teniendo ahorita en el cabello es así. Sí. o la forma de vestimenta popular es así. Entonces, en ese aspecto, de repente nos atacan en nuestra dignidad sin quererlo. Uh-huh. Entonces, es difícil que nosotros podamos a veces diferenciar cuando nos atacan sin siquiera sentir que nos están atacando y que aún así atacan a nuestra persona. Entonces, en ese aspecto, pues sí, hay que defender nuestra dignidad humana, y la comisión como tal defiende la dignidad de la sociedad. Es decir, que la sociedad pueda trabajar siempre con el bienestar hacia nosotros, hacia las personas que habitamos en ella. Fíjate que me encanta todo esto que estás comentando, Mariela, y me pongo a pensar en lo difícil que es para los humanos respetar las diferencias de otros humanos. Esto que tú mencionas, por ejemplo, en el tema de la moda, lo que nos dictan en ocasiones ciertos estándares, cómo hemos vivido, cómo hemos crecido, lo que hemos creído, lo que vemos en la tele, escuchamos en la radio, como que vamos generando nuestras imágenes, ¿no? Pero las nuestras. Entonces vemos diferente al otro, y ahí es donde hay el ataque, ¿no? Así es. No somos capaces de entender que simplemente es diferente a nosotros, punto. Y eso pues, ¿dónde empieza? En casa. Es esa educación que empieza en casa, donde tendremos que nosotros adaptarnos y entender a que todas las personas somos distintas en ese aspecto, no porque un estudio nos diga que las medidas perfectas o el rostro perfecto son los que tienen ciertos rasgos y pues nosotros podremos encajar o no en ello. Nosotros no tenemos por qué arrastrar o denigrar nuestra dignidad. En ese aspecto no debería de ser así, y pues hay que trabajar también para hacer un avance. ¿Estás de acuerdo que esas diferencias no nos hacen ni mejores ni peor? Claro, somos seres humanos, independientemente. Seres humanos, ¿no? Y no se diga, como mencionabas hace un momento, Mariela, en el tema de grupos que son vulnerables completamente, minusválidos, pues hay niños en situaciones de calle, trabajando, las niñas son explotadas, las niñas explotadas, adultos mayores abandonados, o que pues a veces los tienen también pidiendo limosna, así es, ¿no? Y qué bueno que tocas este tema, Clau, porque mira, los adultos mayores piensan que al nosotros llevarlos en una casa donde los puedan atender, ya nosotros hicimos mucho, con estar pagando ya con eso está bien, pero no es así. El adulto mayor se siente abandonado, se siente solo, se siente que su familia prácticamente le estorba, que no lo quieren. Entonces, en ese aspecto, eso también es una forma de abandono, aunque nosotros digamos, es que está en buenas condiciones, es que pues yo pago la mensualidad, es que sí tiene comida, sí, pero el amor no se compra. Entonces, en ese aspecto también ellos entran dentro de nuestros grupos vulnerables. Bien. Y bueno, por ese lado está la misión. La misión. Y tenemos también la visión de la Comisión Iberoamericana para los Derechos Humanos de las Américas. Aquí en nuestra visión también trae la palabra dignidad, pero de distinta manera. Aquí nos dice que su visión es contribuir a una consolidación de un mundo mejor, que parte del respeto a la dignidad de cada persona, pero con la colaboración de organismos nacionales, internacionales, ya sea civiles, gubernamentales o no gubernamentales, pero en materia de derechos humanos. O sea, que lo que está buscando como visión es que el mundo pueda consolidarse para que parta del respeto a la dignidad, ya sea que utilice algún organismo, ya sea que lo apoye algún organismo. En este caso somos 21 comisionados que tienen distintas comisiones. Claro. En ese aspecto, ahí entro yo también, obviamente. Yo soy comisionada civil, entonces ya sea civil, ya sea gubernamental o no gubernamental, ya sea laboral, ya sea mercantil, ya sea penal o familiar, todo eso debe de ser, pero en materia de derechos humanos. Entonces eso es lo importante también, y esa es la misión de nuestra comisión. A ver si entendemos bien, bueno, yo en este caso, para que nuestro auditorio también entienda bien. Claro, adelante. El tema de la misión va más enfocado hacia la dignidad, pero desde una perspectiva social, de igual a igual, digamos. Exactamente. Perdón. No, al contrario. Y la visión, evidentemente, pues también engloba este tema de la dignidad,
de los derechos humanos, pero ya también involucra a todas esas organizaciones que constantemente trabajan en pro de los derechos humanos a través de sus diferentes aristas y los diferentes temas, porque finalmente abarca muchos temas. Sería más o menos sería así. más o menos prácticamente la diferencia, aparte de que la visión es lo que al objetivo a donde quiere llegar la comisión. Su misión es como el lema: tengo que defender esto. Involucra estos grupos, involucra que no tengan preferencias, involucra que se respete a nivel social. Y la visión involucra lo que yo quiero llegar, a donde yo quiero ir, involucra lo que yo quiero que se proteja, pero con ayuda de esto y esto. Entonces, en ese aspecto, pues sí son distintos, y pues esas son prácticamente pues parte de nuestra comisión. Y de ahí hablamos, Mariela, según lo que estamos entendiendo, de un bienestar común. Exactamente. Que procuremos desde la sociedad y desde luego también con el apoyo de las instituciones que nos van marcando las pautas. Exactamente. En diferentes temas. Y principalmente también que se recalque que es en materia de derechos humanos, porque muchas veces pues nosotros no podemos llevar a cabo, por ejemplo, en mi caso civil, que se lleve a cabo algún divorcio sin violaciones de derechos humanos, o que nada más se lleve a cabo, aunque podemos apoyarlo, sí, no abarca dentro de la comisión. Tendría que ser, a lo mejor se están violentando los derechos humanos de un menor cuando están dando una pensión muy baja a lo que él necesita y al salario de la persona que la va a otorgar. Ahí se están violentando derechos humanos, y ahí sí podría entrar yo como visitadora civil, que me pongo de ejemplo, obviamente. Sí. Entonces sí. Y por ejemplo, en el caso, es alienación cuando ya sea el papá o la mamá o algún tutor o algún adulto pone en contra a ese hijo, ya sea de papá, de mamá o de alguien más. Así ahí es. También, finalmente también se vulneran los derechos del niño, no lo están metiendo en un tema efectivamente, que no le corresponde. Sí, efectivamente, y independiente, aparte que el asunto jurídico de un divorcio es bastante polémico para un menor, nosotros siempre lo ponemos como si fuera un ruedo, que fueran dos toros. Exacto. Y el niño en medio, o sea, prácticamente así se da el proceso. Entonces, en ese aspecto, quien sale perjudicado es el niño. Entonces, cuando normalmente se violan los derechos humanos de la persona, o sea, en este caso del menor, el menor aplica dentro de nuestra, si te fijas, aplica dentro de nuestra visión, porque dice que son niños también en materia de derechos humanos. Entonces, obviamente, todo eso lo puede abarcar nuestra comisión. Y por ejemplo, Mariela, ¿qué otros casos podríamos dar? Digamos que tenemos ya un caso infantil, hablabas hace un momento también de adultos mayores, por ejemplo, algo con personas con discapacidad. Ok, las personas con discapacidad, lo que podemos englobar principalmente es que estas personas con discapacidad sufren violación en sus derechos humanos en el ámbito laboral. Te voy a decir por qué, Clau. Sí. Porque cuando automáticamente una persona que llega en silla de ruedas, con muletas, o que no tiene un brazo, o es tartamudo, la empresa prácticamente lo piensa para contratar a estas personas. ¿Por qué? Porque primero que nada ven si a la empresa le va a beneficiar, si es lo que están buscando, y es entendible porque cualquier persona pues quiere el bienestar para su empresa, ¿verdad? Sí. Pero hay personas muy capaces que son rechazadas por su estado de salud, y eso es una violación a un derecho humano en la rama laboral, que también nosotros tenemos un visitador laboral que aplica en esto. Por ejemplo, los certificados de gravidez también son violatorios de derechos humanos. Así es, también son violatorios de derechos humanos y entran dentro de nuestros visitadores que tenemos en nuestra comisión. Es decir, cuando le piden a en este caso, pues si a una mujer, pues que expida un certificado de que no está embarazada. Así es, eso también es una violación a los derechos humanos, porque pues automáticamente se están violentando tu estado de salud, o sea, no debería de ser así, y eso también puede aplicar con nosotros. Muy bien. María, tenemos que hacer la pausa. Te invito perfecto. A que nos acompañes, volvemos enseguida aquí al programa de la Comisión Iberoamericana Radio.
La comunicación nace y crece a la par de las comunidades. En la historia del mundo, los medios de comunicación han contribuido al desarrollo de los pueblos. Al ser fuente de información, se convierten en impulso para el avance de las sociedades. Hoy las noticias se mueven deprisa, son ágiles, puntuales. Hoy los usuarios son exigentes, concretos, van en busca de la verdad. Los profesionales del periodismo y la comunicación van por más para satisfacer a los públicos. Estamos aquí, vamos a satisfacer la voracidad informativa de nuestra audiencia. Somos el medio informativo por excelencia de nuestra hermosa provincia. Bien, estamos de regreso en Comisión Iberoamericana Radio, conversando el día de hoy con Mariela Ortiz Vega, visitadora civil de la Comisión Iberoamericana Radio de Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas. Estamos hablando de la misión, de la visión de la Comisión de Derechos Humanos, y dentro de tantos términos y de tantos puntos de atención, hay uno que también es muy importante, que es el derecho al núcleo familiar. Así es. ¿Y de qué va esto? Porque a lo mejor si tú me dices familia o a gente de nuestro auditorio, podríamos entender diferentes maneras de familia hoy en día, ¿no? También eso. Pues, a ver, ¿cómo es esa perspectiva desde la Comisión Iberoamericana? Pues mira, Clau, principalmente la perspectiva que tendría yo como comisionada del derecho a la familia o al núcleo familiar, pues es la base de todas las personas, porque prácticamente nosotros somos con quien nos educó en nuestro hogar. Cualquier persona, como es tratada en su edad de niñez, va a ser en su edad adulta. Es decir, que en base a lo que obtenga en su hogar, eso es lo que esta persona va a transmitir a la sociedad. Entonces es bueno y debemos de tener mucha cautela en esta etapa de la niñez, porque de aquí va a depender si esta persona se dedica a una profesión, se dedica a ser un deportista, se dedica a ser una persona malviviente, no sé, depende de su educación. Es como las personas se van mostrando ante nosotros como sociedad. Incluso nuestra constitución, la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, nos reconoce que las familias se deben de respetar sin importar cómo se formen o cómo se manifiesten ante la actual sociedad. Porque pues ya hay familias, se puede componer incluso familias con personas que adoptan. Entonces en ese aspecto es respetable, y la misma ley te dice que lo debes de respetar, que lo debes de reconocer como una familia y que tiene los derechos y que no se tienen que violentar estos. Y bueno, y hay familias de de papá con hija, así es, de mamá con hijo, abuelito también. Es decir, hay familias hoy en día homoparentales también. Homoparentales. Entonces hay que entender el punto de partida, y de aquí reforzando la misión. Se ve, independientemente de tu raza, condición social, preferencia, etcétera, los derechos humanos ahí están, respaldando, así es, ¿no? Y también entender pues que está este derecho al núcleo familiar, así como está el derecho a la salud, que hablábamos, a tener un hogar, un techo, alimentación, pues ahora sí que las cuestiones mínimas, ¿verdad? Para que pueda sobrevivir una familia. Así es, Clau. Incluso, por ejemplo, también la otra ocasión estábamos hablando de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Esta también reconoce en su artículo 16, en el apartado 3, para ser exacta, reconoce el núcleo familiar y que tiene que ser respetado incluso por los estados, Claudia. Independientemente si está en otro estado, debe de respetarse este núcleo familiar, porque esta declaración, pues aparte que es universal y de derechos humanos, es importante mencionar que protege más que nada a los grupos vulnerables, y aún así hay un concepto que diga: reconozco el núcleo familiar y acredito que tiene que respetarse. Y eso también es muy importante, porque la declaración es como nuestra Biblia en la comisión. Entonces, si lo reconoce, pues hay que acreditarlo, ¿verdad? Y aparte también pienso, Mariela, que evidentemente una familia conformada de la manera que esté conformada, pues tiene ahora sí que también todos los derechos que puede tener cualquier tipo de familia, ¿no? O sea, por ahí va, ¿no? Es decir, esta familia
independientemente de cómo esté conformada, el Estado la está respaldando a través de diferentes garantías, ¿no? Así es, claro. Por ejemplo, algunos de los derechos que reconoce la familia: el derecho a la habitación, el derecho al alimento, el derecho a un nombre, el derecho a tener un hogar, el derecho a la educación, el derecho, por ejemplo, a la elección también, a que tú elijas qué es lo que quieres ser, obviamente a partir de cuando ya eres una persona adulta, porque cabe mencionar que cuando una persona tiene distintas personalidades. ¿A qué me refiero? Jurídicamente, nosotros desde que nacemos somos una persona física. Esto quiere decir que nosotros somos acreedores de ciertos derechos, como los que acabo de comentar, pero no podemos realizar actos jurídicos. Entonces, en ese aspecto, ya cuando cumplimos la mayoría de edad, que en México es a los 18 años, nosotros nos convertimos en una persona física. Y esta persona física, ahora sí, tienes derechos, ahora también tienes obligaciones. Claro. Entonces, ya obtuviste los derechos, ok, tienes esta obligación que te acredita la ley, e incluso pues ya cuando puedes llevar asuntos jurídicos a partir de los 18 años, pues ya se cumplen esto que se reconoce también. Y es importante mencionarlo porque pues no le vamos a dejar obligaciones a un niño tampoco, porque si no vamos a violentar sus derechos humanos, que es justo de lo que estamos hablando. Y por ejemplo, piensa en el derecho de los niños. Okay. Yo me acuerdo que cuando era niña, pues no, como que ya eran implícitos, ¿no? Ya estaban el que sabías todo esto, que tenías derecho a educación, a alimentación, a un techo. Sin embargo, también ahí en esa materia también ha habido un avance. Y muchos niños hoy en día tienen perfectamente claro sus derechos, y por tanto también nosotros tenemos que hacerles ver sus obligaciones, efectivamente, aunque sean mínimas, porque sí, pero ya hablaríamos de obligaciones en el hogar. Tal vez son reglas que se aplican en el hogar. Por ejemplo, tienes derecho a ver el teléfono para que juegues un ratito, pero estás obligado a realizar tu tarea, terminando antes o después. Eso ya ellos dicen, ok, voy a hacer mi tarea y ya tengo algo que me va a esperar como una recompensa, y aún así los niños saben, sí tengo derechos, pero así también tengo que cumplir con mis obligaciones. Mi obligación es entregar tareas, mi obligación es asistir a la escuela, mi obligación es ayudar, en este caso, a las reglas que tiene el hogar. Entonces, en ese aspecto, estas obligaciones no son reguladas por un reglamento jurídico, pero sí aplican también. Y bueno, y en ese sentido, cuando hablamos de la conformación familiar, esta semana y la semana pasada hemos tocado un tema que la verdad a mí me ha gustado mucho, y que tiene que ver con la reunificación familiar. Así es. Cuando hablamos de pues familias, evidentemente, que están en algún país, bueno, en este caso Estados Unidos, ¿no? Así es. Y México, cuando hay esa distancia. Ahí también pues finalmente el derecho a reunirse es eso, ¿no? Tal, un derecho. Efectivamente, justo por eso partimos del derecho a la familia, para que sepan que hay regulaciones y hay instituciones que te reconocen esta situación, este derecho que aplica. Pero, por ejemplo, el tema que vamos a abarcar, que es reunificación familiar, es muy importante también hacerlo mencionar y tomarlo nosotros como comisión. ¿Por qué? Porque este permiso que nace con los tratados de libre comercio, en donde nos indica que la reunificación familiar tiene como finalidad que las personas que se encuentran en México, vamos a suponer en México, tienen el derecho a visitar a sus personas o a reunirse con las personas que están en el extranjero, pero de manera irregular. Entonces es muy importante que mencionemos esto, porque normalmente cuando las personas se van de manera irregular, como localmente las conocemos, ilegales, esas personas establecen su vida en el extranjero y ya no quieren venir aquí a México, pero dejan a sus papás. Entonces sus papás, imagínate la añoranza, el sentimiento, la emoción que ellos traen reprimida porque no pueden verlos. Entonces en ese aspecto sí es muy importante, y qué bueno que se realizó esto. Yo la verdad felicito y apruebo que este permiso se lleve a cabo, porque el sentimiento que un adulto mayor, porque cabe mencionar que es una persona mayor, un adulto mayor, que va a ver a su hijo después de 30 años, imagínate, Claudia, qué sentimiento trae. O sea, cómo le latirá el corazón, el simple hecho de saber que va a ver a su hijo que se fue de 20, 30 años y que ahorita él ya tiene 60, a lo mejor 40, 50 y el papá 80. Entonces, en ese aspecto, pues es súper padre
que esto aplique. Y pues también tenemos que tomar en cuenta que así como queremos, Estados Unidos tiene muchos permisos y muchas visas, hay que saber identificar a qué permiso y en qué visa podemos aplicar. En ese aspecto, yo lo que recomiendo primero es que nos asesoremos para saber, en base a esta necesidad que yo tengo, ok, puedo aplicar para esta situación. Bien, y eso, bueno, lo hemos insistido, recuerdo la semana pasada un poco, esta semana también. Finalmente hasta es un derecho que tiene que ver con el reencuentro, pero sobre todo con la humanización que conlleva un reencuentro de esta naturaleza, ¿no? Exactamente. Principalmente, ¿por qué? Porque nosotros por naturaleza somos un ser que quiere, que ama, que se encariña y que no vas a dejar de tener sentimientos en ningún momento. Entonces, en ese aspecto, pues la verdad, es muy importante que existe este tipo de proyectos o de permisos. También me gustaría mencionar los requisitos que conlleva la reunificación familiar. Para quien guste y quien tenga alguna persona que le interese, puede aplicar para este permiso. Lo primero que necesitamos será que sea adulta, que sea mayor de 63 o 65 años, de 63 en adelante, que obviamente tenga varios años que no vea a esta persona. Y que esté comprobado, ¿no? Ajá, y que esté comprobado, evidentemente. Y que pueda acudir para hacer un llenado donde se le va a realizar por qué está solicitando esto, y ahí es donde se va a acreditar que no ha visto esta persona, que tiene un hijo de manera irregular, y que pues ella lo único que quiere es ir a ver, porque a lo mejor aquí en México ya tiene hijos, sí, pero quiere ir a ver a su otro hijo. Otro requisito que necesita pues son algunos documentos, que son los de cajón, y que pueden aplicar como acta, INE, CUR, comprobante de domicilio. Obviamente van a necesitar un pasaporte mexicano, entonces también esos son algunos de los requisitos que necesitas antes de acercarte pues a una institución para que te pueda apoyar en ese aspecto. A ver, Mariela, recuerdo algo así, tú dime si estoy bien o estoy mal, que también el familiar que está en Estados Unidos de igual manera tiene esa posibilidad de ser como ese vínculo, digamos, para esa visita. Así es. De hecho, este permiso que se llama reunificación familiar lo tienen en muchos ayuntamientos, pero con distintos nombres. Entonces, en ese aspecto, hay en ocasiones el familiar mismo puede hacer contacto para pedir que esta persona pueda ingresar al extranjero. Sí se puede llevar a cabo, pero ya sería otro procedimiento distinto. Muy bien. Y por ejemplo, en el terreno de los derechos humanos que estamos abordando el día de hoy, y sobre todo también entendiendo que pues tiene un objetivo muy claro, ¿no? Esta reunificación. Decían que también, me acuerdo que decía María de los Ángeles, presidenta de Fujumi, que también es como un privilegio que te dan. Efectivamente. Ahora sí que te otorga, en este caso, el gobierno de Estados Unidos para que tú puedas ir a ver a tu familiar. Exactamente, claro, es un privilegio porque los Estados Unidos son electistas, entonces en ese aspecto, el que te den este privilegio, que tú puedas ir y reencontrarte con tu familia, pues es muy bueno. Y independientemente de eso, pues yo creo que todos tenemos este derecho a poder conjuntarnos con nuestra familia. Muy bien. Mariela, te invito a la pausa y volvemos enseguida para cerrar el programa por el día de hoy. Estamos en Comisión Iberoamericana Radio. Regresamos. La comunicación nace y crece a la par de las comunidades. En la historia del mundo, los medios de comunicación han contribuido al desarrollo de los pueblos. Al ser fuente de información, se convierten en impulso para el avance de las sociedades. Hoy las noticias se mueven deprisa, son ágiles, puntuales. Hoy los usuarios son exigentes, concretos, van en busca de la verdad. Los profesionales del periodismo y la comunicación van por más para satisfacer a los públicos. Estamos aquí, vamos a satisfacer la voracidad informativa de nuestra audiencia. Somos el medio informativo por excelencia de nuestra hermosa provincia.
Muy bien, estamos ya en esta última parte del programa de Comisión Iberoamericana Radio, conversando con Mariela Ortiz, visitadora civil de esta comisión. Hemos estado hablando acerca de la misión, de la visión, del derecho al núcleo familiar, de la reunificación familiar y todos estos finalmente temas, de alguna manera, Mariela, se ligan bastante bien al tema que también es muy importante y que es un derecho, el de la protección de los datos personales. Así es, Clau. De hecho, existe un reglamento. Uh-huh. En diciembre, en el año 2019, se dio en vigor el reglamento de la Ley Federal de Protección de los Datos. Es decir, que este reglamento se encarga de decirte, tienes derecho a que tus datos estén protegidos mediante esta manera y obviamente con tu autorización. En ese aspecto, en la actualidad, ponemos un ejemplo para que pueda enfocar al reglamento, nuestro teléfono móvil que nos pide que autorización para esto, autorización para otro. La protección de tus datos te ayuda, ¿por qué? Porque si no hubiese este tipo de reglamentos, conocerían totalmente todo de ti, tus gustos, tu persona, tu intimidad, tu ubicación, tu dirección, todo automáticamente. Entonces, incluso las instituciones cuando te piden, ¿sabes qué? Vas a traerme ciertos documentos para hacer, no sé, un llenado, alguna solicitud, ok, sí, y te dicen, tenemos la protección de datos personales. Esto es muy bueno porque si no, cualquier persona puede usurpar tu identidad, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, en ese aspecto, el reglamento nos ayuda de esta manera a que nuestros datos estén resguardados. Completamente, y sobre todo también, Mariela, cuando hacemos tantos trámites, así es, en el día a día, sean presenciales, sean electrónicos, pues la verdad estamos compartiendo constantemente pues toda nuestra persona, ¿no? Exactamente. Nuestros gustos, nuestras afinidades y sobre todo también en este tema de las redes sociales. En la actualidad. En la actualidad es muy común que de repente, si tú, por ejemplo, en alguna de tus redes sociales tuiteas o en el Facebook o en el Instagram sobre determinado tema, sí, los algoritmos de ese tema empiezan a salirte y si tú pides una receta te das cuenta que ya te hacen una página y la otra y que es un procesador, por decir algo, que ya ¿no? está vinculado, ¿no? Porque todo está vinculado, entonces de ahí la importancia de también tener como mucho cuidado con nuestras publicaciones, porque pues ahí sí como la ley te ayuda a proteger tus datos, por ejemplo. Sí, sí te ayuda la ley a proteger tus datos. En este aspecto yo sí me refiero a lo tecnológico, que también lo voy a retomar, pero principalmente cuando uno hace un trámite físicamente, si no tuvieras esta protección, automáticamente la ley te dice, ok, pues protejo estos datos porque así lo tiene que tener esta institución, por ejemplo. Si no lo tuviera, cualquier persona podría saber tus intimidades físicamente. Pero en el ámbito de medios tecnológicos, efectivamente, Clau, es una ventaja y desventaja las redes sociales. La desventaja pues sería esa, que nosotros publicamos estoy comiendo en tal restaurante y ya te salen un montón y te recomienda el mismo restaurante y eso pues de alguna u otra manera en la actualidad es común. ¿Por qué? Porque ya tenemos los algoritmos, como tú lo decías, pero es importante que también tomemos mucha responsabilidad en el uso de la protección.
La comunicación nace y crece a la par de las comunidades. En la historia del mundo, los medios de comunicación han contribuido al desarrollo de los pueblos. Al ser fuente de información, se convierten en impulso para el avance de las sociedades. Hoy las noticias se mueven deprisa, son ágiles, puntuales. Hoy los usuarios son exigentes, concretos, van en busca de la verdad. Los profesionales del periodismo y la comunicación van por más para satisfacer a los públicos. Estamos aquí, vamos a satisfacer la voracidad informativa de nuestra audiencia. Somos el medio informativo por excelencia de nuestra hermosa provincia. Bueno, pues aquí no necesariamente fue una falla técnica, pero algo pasó con las lámparas que al mismo tiempo tiraron la cámara, pero ya regresamos, todo en orden y todo bien para despedir el programa prácticamente, Mariela, con ese tema que verdaderamente es muy interesante, que tiene que ver con la protección de datos personales. Entendamos la importancia de, pues sí, salvaguardar en la medida de lo posible nuestros datos personales. Y en la actualidad, Clau, como lo estaba mencionando antes de que nos fuéramos a corte, en la actualidad con los medios tecnológicos nos es muy difícil proteger nuestros datos. En ese aspecto, por eso existe este reglamento que nos va a apoyar y nos va a tutelar en ese aspecto, que me va a decir, oye, tú tienes derecho a esto y esto. Cabe mencionar que pues nadie nos lo va a llevar a nuestra casa. Hay que abrir el reglamento de la Ley Federal de Protección de Datos y ver a qué beneficios tengo, porque no sé si recuerdas que había una actualización de WhatsApp, que todo mundo decía, ay, es que ya WhatsApp va a tener derecho a mi ubicación y no me va a pedir permiso para ver mis fotos ni mis contactos. Pues sí, pero la otra red social puede ser Facebook o otra red social que tengamos y es lo mismo. Entonces, en ese aspecto nosotros hay que ponernos a analizar este reglamento, porque es muy difícil que nosotros salvaguardemos nuestros datos si no tenemos mucho cuidado de qué es lo que colocamos en nuestros perfiles y saber a quiénes tenemos, porque hay personas que se dedican a nada más en redes sociales tomar tus fotos, tomar tus datos y crear un perfil de ti y ya hacer múltiples usos con esta información. Claro, ese es el robo de identidad. Efectivamente, ¿no? Exactamente, Clau. Entonces, en ese aspecto, en el reglamento te habla qué es lo que se puede hacer respecto al robo de identidad. Entonces, ¿qué se puede realizar en base a que aparte del robo de identidad, que usen tu información mal? Y que aparte de esta información que la usan, pues que te pidan autorización en ese aspecto. Claro, y por ejemplo, desde que estamos abriendo algún buscador, Mariela, pues desde ahí también ya nos están identificando. Sí, efectivamente. ¿No? Cuando tomamos algún servicio de transporte, por ejemplo, que también es por medio de una plataforma, en fin, o sea, hay constantes... croquis, usos. Vamos a llamarlo, hay constantes croquis tuyos, también, ¿no? que incluso, como lo mencionabas en un inicio, cuando nosotros buscamos algo, automáticamente ya al día siguiente te metes a tu red social y te aparece de lo que buscaste en distintas tiendas. Entonces, porque pues ya está todo vinculado. Exactamente, finalmente. tu teléfono es tu persona al final de cuentas, ya automáticamente tu teléfono se convierte en ti, en tu información. Entonces, lo que podemos hacer y a lo que invitamos al público es a que tengan la responsabilidad de saber qué información suben, con quién la comparten y qué tan informados estamos. Los invito a que le den una revisada a este reglamento para que nosotros podamos salvaguardar la identidad, que en la actualidad se nos ha hecho un poco más difícil. Y fíjate, y sobre todo también, ya lo habíamos comentado, Mariela, cuando hacemos descargas de aplicaciones en nuestros teléfonos, juegos, en las computadoras, también, los juegos, etcétera, pues evidentemente también ahí se van denotando nuestras aficiones, por ejemplo. Exactamente. De hecho, incluso hasta en los juegos, cuando los descargas un juego, automáticamente te da, tal vez te pueda gustar este otro juego. Entonces, en ese aspecto ya se van creando tu mismo teléfono, una identidad tuya. Porque está todo vinculado, ¿no? Exactamente, claro. Ya todo en la actualidad está vinculado en tu teléfono y pues yo de verdad invito a que nosotros tratemos de salvaguardar esto y de ser un poco más responsables, porque al final de cuentas es nuestra persona y es lo que nosotros somos. Claro, y también, por ejemplo, al momento de los trámites,
Quizá lo que hoy en día pues es necesario, pues sí queremos estar todos conectados con el mundo a través de diferentes lugares, muchos nos informamos a través de esas vías, pero también cuando vamos a realizar trámites que verdaderamente son importantes, pues evidentemente en ocasiones sí nos dan a leer un contrato o esta ley de usos de términos y condiciones, y que la verdad pues no leemos, ¿no? Porque aparte que las letras están muy chiquitas, evidentemente, pero que sí hay que tener como muy claro, ¿no? Cuando vas y inscribes a tus hijos a la escuela, pues también tienes que firmar la autorización. No de que usen sus datos, pero sí de que los van a resguardar. Efectivamente. O sea, tú también ya tienes que autorizar eso, solo por mencionar algunas Efectivamente, cosas, ¿no? O hasta también en los hospitales, cuando ya te reciben a ti y automáticamente te piden tu identificación, obviamente también firmas de protección de datos, y en ese aspecto es muy bueno que todavía el gobierno mexicano lo tenga en vigor, porque pues ahorita en la actualidad es muy difícil, pero qué bueno que todavía existe, porque así pues nosotros podemos, si un día tenemos algún problema jurídico, podemos llevarlo a cabo en base a la protección que nos están brindando. Bien, Mariela, estamos como a 1 minuto de terminar, 1 minuto y medio. Okay. Dime, por favor, ¿qué dirías para concluir el día de hoy? Pues yo principalmente los invitaría a que nosotros nos asesoremos jurídicamente si queremos realizar un trámite. ¿Por qué? Porque tomamos el tema de reunificación familiar. Si les interesa, de verdad pueden llevarlo a cabo, pueden acercarse para que nosotros podamos, en ese aspecto, incluso a través de la página, si quieren hacer contacto conmigo, yo también los puedo apoyar, los puedo guiar, y que en el caso de la protección de datos, pues que traten de leer todos los contratos y las advertencias que nos dicen, leer antes de aceptar para que puedas descargar la aplicación. En ese aspecto también tratemos de ser más responsables y que por favor nos asesoremos en el aspecto del reglamento de la Ley Federal de Protección de Datos, porque la verdad no hay que tomarlo tan a la ligera. Es un tema bastante complicado que en la actualidad se nos hace muy difícil cubrir, que se nos hace muy difícil resguardar. Entonces en ese aspecto también hay que ser responsables. Como comisión nosotros respetamos todo lo que sean derechos humanos y tratamos siempre de ser en pro a la sociedad y en el bienestar de esta. Bueno, y hablando de esta, pues de estos buscadores, igual ahí lo podemos encontrar, ¿no? Así es. Solamente escribiríamos Ley de Protección de Datos Personales. Exactamente, y ahí, reglamento de Ley Federal de datos personales. Así, y ahí podemos verlo. ¿Es muy extensa? Es un reglamento no es tan extenso, sí trae varios artículos, pero no es tan extenso, sí lo podemos leer. Bueno, pues entonces estaría bueno, ¿no? Para evidentemente pues sí proteger nuestros datos personales, porque finalmente eso también es un derecho, y pues todos los temas que el día de hoy nos ha compartido Mariela. Mariela, me encantó platicar contigo, la verdad se platica agradecida. Riquísimo. Muchísimas gracias por tu visita el día de hoy, y en otra ocasión seguro tendremos la oportunidad de coincidir. Muchas gracias. Así es, gracias Clau a ti y a las personas que nos están viendo, de verdad me siento muy agradecida, muy contenta siempre de estar contigo. Igualmente. Yo emocionadísima. No, gracias. Pues igual yo, de verdad, muchísimas gracias. Gracias a la licenciada Mariela Ortiz Vega, visitadora civil de la Comisión Iberoamericana Radio de Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas. Gracias a Alexis Barriga, gracias Alexis por esta pronta intervención cuando las lámparas se nos vinieron abajo y la cámara también, gracias. Y pues gracias también a ustedes que nos acompañaron el día de hoy aquí desde la cabina de Provincia. Soy Claudia Álvarez Medrano, hasta la próxima.
La comunicación nace y crece a la par de las comunidades. En la historia del mundo, los medios de comunicación han contribuido al desarrollo de los pueblos. Al ser fuente de información, se convierten en impulso para el avance de las sociedades. Hoy las noticias se mueven deprisa, son ágiles, puntuales. Hoy los usuarios son exigentes, concretos, van en busca de la verdad. Los profesionales del periodismo y la comunicación van por más para satisfacer a los públicos. Estamos aquí, vamos a satisfacer la voracidad informativa de nuestra audiencia. Somos el medio informativo por excelencia de nuestra hermosa provincia.